El texto que tenemos hoy en el Evangelio es sacado del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, versículo 1 al 9. Nos habla de la conversión. El próximo domingo se dará un paso acerca del perdón y después la misericordia en el texto de la adúltera. Así que será hoy la conversión con la higuera, también el Padre misericordioso el domingo próximo y después el texto de la adúltera, qué misericordia tiene el Señor con nosotros. El texto de hoy está dividido en dos partes. El primero es el llamado a la conversión, sobre todo a aquellos que han traído la noticia de la muerte y de la mezcla de la sangre con los sacrificios de los galileos. Pero no está hablando como amenazándoles que la misma muerte les puede pasar a ellos. Lo que está diciendo es en el juicio final. Y la segunda parte del texto estará la parábola de la higuera. Escuchemos el texto. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido esas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. Pero él respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos ser jueces de cuándo una persona ya pasó el umbral de la redención. No tenemos nosotros un reloj que habla de la misericordia o del castigo que le puede venir a una persona. A veces damos juicios, lo decía con respecto al perdón. Eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón de Dios. A veces a ciertas personas también decimos: está perdida. ¿Quién de nosotros conoce el pasado, el presente y el futuro todo completo? Ninguno de nosotros. Segundo, ¿quién nos ha puesto a nosotros de jueces entre los vivos? Pero el que puede ser juez, el Cristo, quiere traernos de regreso a la justicia. No quiere impartir la justicia ahorita, sino que quiere traernos amorosamente a la justicia para que tengamos vida. La oportunidad que se nos da en el Evangelio la presenta en Mateo 25, el Nuevo Testamento, con el Señor separando las ovejas de los cabritos. Y todos aquellos que han hecho algo le dirán al Señor: pero ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, enfermo y todas las diferentes opciones? Y el Señor va a responder a los dos igualitos: aquello que hiciste o que dejaste de hacer a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí. Los justos y los pecadores no se dieron cuenta cuándo. Entonces, ¿cuándo es el juicio? Ya comenzó. Es aquí. Aquí es donde se da. El juicio no se va a dar cuando se termine todo y estemos ya en el cielo. Ya estamos en el cielo. Pero se está dando ya en este momento. Entonces, por eso vivimos como personas con esperanza en el juicio final. Pero lo comenzamos a trabajar desde este momento. Durante el tiempo de Jesús hubo un partido galileo que mantenía resistencia al sistema aplastante del Imperio Romano, y durante un sacrificio litúrgico
Pilato, que tampoco era que tuviese un corazón de ángel, los acorraló y los asesinó para controlar las revueltas, y sus cuerpos se desangraron sobre la sangre de los animales que ofrecieron en sacrificio. Ellos también eran personas religiosas. Pilato se da cuenta cuando van a ofrecer un sacrificio, los acorrala y los mata. Y en la escena, por supuesto, es horrorosa para cualquier judío, porque se mezclaron las sangres. Entonces, todo el mundo comenzó a juzgar que esos galileos eran pecadores, y por eso Dios los castigó de esa manera tan horrenda. Es lo típico de una persona que se siente religiosa, pero voy a hacer como que hay comillas, una persona que se autojustifica: yo soy mejor que tú, yo rezo más, tú no rezas nada, tú eres un adicto, tú eres un pecador, tú eres esto, y tiene buena la mente para identificar los pecados de todo el mundo. Y entonces también tiene a veces la tendencia a juzgar a los otros. No juzguen. Pero entonces hay una frase: te pasa por. Yo no lo hice, a mí no me pasó. Por lo tanto, yo soy mejor que tú. Tengo santidad que a ti te falta. Esa es una manera errónea, por supuesto. Después que vinieron a contarle entonces ese hecho sangriento de Pilato con los galileos, Jesús quiere evitar condenación sobre cualquier persona, no importa quién esa persona es, porque a final de cuentas nosotros no somos Dios. Nos encanta sentarnos en una poltrona en la vida diaria, escuchar las noticias y poder decir: ah, se lo merecía. Mire, es que ahí está, ese es malo. Es que esos son los que tienen que acabar. Nos volvemos jueces y no conocemos el corazón. Dios no es una persona que actúe con arranques de ira. Dios, como dice el Salmo 145, entre paréntesis 144, es lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Es Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, nos dice el profeta Ezequiel. Esa es la manera de Dios. Pues entonces Jesús, como hace esto, es partiendo de lo que le ocurrió a los galileos, ahora les va a poner un reto. Entonces, ¿qué hay con los 18 que murieron aplastados en el accidente con la torre de Siloé? No estaban matando a nadie, no eran entonces eh, criminales, pero les ocurrió el accidente. Entonces se está tratando de decir: cosas pasan en la vida. Nos enfermamos de distintas maneras y no tenemos que buscar una razón como si Dios estuviese esperando como un león para agarrarnos. No. Entonces Jesús está tratando de decir: mira, mírate a ti mismo. Quítate la viga entonces más bien de tu ojo antes de empezar a juzgar a tu hermano por la pelusa de lo que está pasando en este momento, por lo que está viviendo. Porque nuestro Dios, de nuevo, es un Dios de misericordia, de amor, que lo veremos en la parábola de la higuera. Para nosotros, entonces, pensemos en los tiempos en los que hemos juzgado a alguien, en los tiempos en que nos hemos sentido juzgados nosotros mismos, y que a final de cuentas no podemos permitir que nada de esos sentimientos negativos contra o hacia nosotros que nos afecten. Tenemos que entonces orar para sanar nuestro corazón, para evitar dar juicios de valor con personas que son hijos e hijas de Dios. Y nosotros también mirar al cielo y recordar que somos amados por Dios y que no importa lo que estemos pasando, Dios camina contigo. Él es el buen pastor. Así que hay muchas consecuencias a lo que hacemos nosotros mismos a corto plazo. Si pusiste la comida sobre la estufa que le ibas a calentar y te fuiste a ver el internet y a usar tu teléfono, 20 minutos después tienes chicharrón puesto en la estufa. ¿Qué pasó? Pues me distraje y hay una consecuencia a la distracción.
Eso es distinto, pero no pienses que es lo mismo que Dios entonces tiene esos arranques por personas que Él no quiere. Dios ama, Dios es Dios. Dios permitirá que la higuera tenga un año más, que la abonen para que tenga vida. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación. Es decir, no es el tiempo en el que se está esperando y que voy a ver cuándo te agarro. El Señor está diciendo más bien, te estoy salvando, estoy poniendo abono, estoy haciendo lo necesario para que tu vida agarre toda la gracia que puede. ¿Para qué? Para que te salves. Así que este tiempo que estás viviendo es el tiempo de la misericordia, decía, pero porque tenemos una salvación esperándonos. Y es aquí y ahora cuando usted y yo tenemos que tomar esas decisiones. Cambia la mente. No veamos a Dios como que está empujándonos a hacer cosas que no son bonitas o que me convienen. Todo lo que el Señor quiere me conviene. Es maravilloso. Yo soy el cabeciduro que quiero hacer lo que no me conviene y le he agarrado gusto a las cosas que matan el cuerpo y matan el alma. Entonces, este tiempo de Dios, este tiempo de esperanza, es de salvación. Lo decía, dice la carta, lo repito, la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. ¿Sí? Dos testigos, San Pedro y San Pablo. El tiempo del juicio se está dando, porque es aquí de nuevo donde nosotros tenemos las reacciones correctas o incorrectas para guiar nuestra vida a la salvación. Es un tiempo de conversión, un tiempo de gracia. No juzgues este tiempo entonces como que Dios no hace nada. Repito lo que dije antes. No juzgues este tiempo como si Dios está esperando como un león rugiente para hacerte trizas. Está, el diablo es el que está así, listo para saltar. Recuerda a Jesús, el momento en el que tuvo hambre, después de 40 días de no comer, que lo pasó pero bien, pero en el 40 días terminó su ayuno y en ese momento sintió hambre, le cayó a tratar de manipularlo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar entonces, porque la tentación va a estar ahí y más la tentación emocional y espiritual. Dios me abandonó. Dios me ha puesto aquí para nada. Es el momento de la gracia de nuevo. Date un empujón. Da gracias al Señor. Comienza a profundizar en su palabra, porque el perdón del Señor muestra su magnanimidad. Él es magnánimo, de verdad. Es que es magno, es que es grande, perfecto. Y entonces la grandeza de Dios en su perdón es imposible de pensarlo. Y está en que podemos vivir la conversión y vivir la vida de Dios en nosotros desde ya. Es que Dios está trabajando la tierra. Dios está abonándola de nuevo. Entonces, esa es la misericordia sin medida de Dios para nosotros. El perdón se está otorgando en este tiempo de la misericordia. Agarra esperanza, agarra un envión de nuevo para saber que Dios no está haciendo mala cara detrás de ti. Te ve con amor, con ojos de amor, de misericordia. Y lo único que quiere el Señor es darte el tiempo extra que necesitas para que puedas agarrar el abono necesario en tu vida espiritual para poder verlo a Él cara a cara. Nos recuerda entonces también que no es a nosotros el juzgar la calidad de la higuera, diré yo, cada ser humano. El Señor dijo, pues arránquenla. Ese es el trabajo de Dios. Es Él el que puede hacerlo. Pero no es para mí de juzgar a mi hermano y casi que juzgarlo y condenarlo como si fuese la higuera, arránquenlo. Siempre juzgamos a los demás,
Pero Jesús lo que propone es que Él trabajará duro, el doble, para que sí se produzca. Y si no, léase la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Se lo dejo de tarea. Será Dios al final de los tiempos que arrancará la higuera cuando ya no dio frutos. No Jesús. Jesús le dijo, si no da frutos, arráncala. En algunas traducciones litúrgicas que escucharemos en nuestras celebraciones eucarísticas, dice, la arrancaré. Pero en realidad no es el sujeto trabajador de la higuera que la va a arrancar, sino que le dice al dueño, tú la arrancarás, porque eres el dueño de todo esto. Dios no es el implacable juez furioso de nuevo. Hubiera dicho, no, es mi terreno, arránquenla ya, pero es paciente. Entonces, ese tiempo es un tiempo de gracia, el tiempo de abrir más el corazón, de dejar de crearnos imágenes de Dios que son incorrectas. Por eso hay una conversión personal para dejar de ser jueces y para dejar de pensar que Dios manda las cosas y que Dios se ríe y está viendo cuando te hace caer. Ese no es Dios. Dios es el juez amoroso, misericordioso, paciente, lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Está esperando y está contento el viñador, Jesús, trabajando la tierra para que no te pierdas. Jesús nunca condenó a nadie. Tanto menos nos toca a nosotros condenar entonces la sequedad espiritual de los demás. Tenemos que aprender a ser pacientes y amorosos y ayudar si es necesario para que den frutos. Eso es lo que haría Jesús y lo que está haciendo Jesús ahora en este tiempo de gracia. Ayuda para que haya una esperanza para aquellos que pueden haber perdido el fuego, el envión, y que seas tú con el rostro de Cristo que como que abone la tierra cuando tú tienes una obra de misericordia hacia ellos. Entonces, si tienes el ojo que juzga a los hermanos, ciérralo. No le pongas el ojo malo y más bien ponle mirada de misericordia. Con la parábola de la higuera, Jesús quiere mostrarnos cómo siente Él. Y lo que quiere comunicar a aquellos que lo escuchan es, tengan paciencia. Y entonces no juzguen de una vez porque la misericordia de Dios está dándote una segunda oportunidad. Por eso decía al principio, Jesús no está hablando del accidente de la torre o del asesinato de estos hombres. De lo que está hablando es del juicio final y del deseo de Dios. Por eso está Jesús en medio de ellos, queriendo que ellos puedan dar frutos y frutos en abundancia. Jesús continúa diciendo, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y en Juan, el que pertenece a la viña, a la vid verdadera, ese da frutos, crecen los sarmientos. Nos está dando el camino, nos está dando la solución ya cuando nos presenta a su Hijo Jesús. Bendito sea Él por la paciencia que nos tiene. Bendito sea Él por el amor eterno y porque Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro.